Si no se intervenía, era observacional. Según cómo tomo las muestras, puedo tomar una sola vez los datos o hacer mediciones sucesivas en el tiempo. Hoy vamos a ver esto. Y según el tiempo, se habla de un estudio prospectivo cuando la enfermedad o el fenómeno de interés todavía no apareció, cuando empezamos a observar o ya estaba presente cuando detectamos esa enfermedad. En ese caso es retrospectivo. Y según qué hacemos con los datos, hablamos de descriptivo, no solamente decimos la frecuencia, los promedios, etcétera, sin hacer comparaciones. Cuando hacemos comparaciones, entonces ya son diseños analíticos. Y esta diapositiva resume muy bien todo lo que estaba comentando. Tienen que saber bien y entender bien esta diapositiva. Y se resume acá entonces. Cuando observamos es solo observacional. Cuando intervenimos es experimental. Y los observacionales se dividen otra vez cuando solo se describen los datos o cuando se comparan datos entre dos o más grupos. Y entre los descriptivos están los de prevalencia e incidencia, que es el tema de la clase de hoy. En las próximas vamos a hablar de los diseños observacionales analíticos, tanto casos y controles como cohortes y también experimentales. Cada uno de estos diseños va a significar una clase para poder entender en detalle cómo se lleva adelante, qué ventajas, qué desventajas tiene cada uno de ellos. No se olviden que la elección del diseño, que significa la manera de llevar adelante la investigación, depende exclusivamente de mi pregunta de investigación y de mi objetivo general. Cuando mi objetivo dice cuál es la frecuencia o prevalencia, ya sé que tengo que hacer un diseño o estudio de prevalencia. Si mi pregunta dice cuál es la incidencia, ya sé que tengo que estar acá. Si mi pregunta dice cuáles son los factores de riesgo relacionados a, posiblemente sea casos y controles y cohorte. Pero si mi pregunta dice cuál es el efecto de tal medicamento sobre tal enfermedad, ya me doy cuenta de que voy a tener que hacer un experimento. Bien, ¿qué diferencia hay entre un estudio o diseño de prevalencia y uno de incidencia? Esto es un concepto clave que va a ser tema de pregunta de examen. El estudio observacional descriptivo o de prevalencia es un estudio donde este tipo de diseño, vamos a corregir, estudia simultáneamente las variables predictoras y las variables desenlace, o estudia simultáneamente los factores de riesgo y la enfermedad, todo en forma simultánea, en una población o muestra bien definida según los criterios de población diana y accesible, y en un solo tiempo, en un solo momento determinado. El ejemplo, si quiero saber cuál es la prevalencia de obesidad entre los estudiantes del segundo año, les junto todos, les mido sus datos antropométricos y calculo quién tiene peso normal, quién tiene sobrepeso, obesidad. Como ven, simultáneamente medí variables en una población bien definida, los alumnos de segundo, y en un solo momento. Esta medición simultánea entonces no permite conocer la secuencia temporal de los acontecimientos. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quiénes hacen ejercicio? ¿Quiénes comen fuera de la casa?
quienes tienen enfermedades tiroideas, que son todos factores que pueden afectar el peso que yo estoy detectando. Este tipo de diseño no me permite llegar a la conclusión que hay más obesos porque no hacen ejercicio y comen fuera de la casa. No me permite, porque no es analítico. Por lo tanto, no me permite determinar si la exposición, por ejemplo, el sedentarismo, el tipo de comida, precedió o no a la enfermedad. A lo mejor los pacientes o las personas con obesidad hacen ejercicio justamente para bajar de peso. Y el ejercicio ahí, en todo caso, es ya la consecuencia del sobrepeso. O hay gente que come fuera de la casa para poder comer más liviano, porque en la casa se come muy pesado. Entonces ahí la consecuencia va a ser comer fuera de la casa y no la causa. Entonces, cuando se miden todas estas variables al mismo tiempo, no se puede conocer cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Solamente se puede saber la presencia o ausencia de esas variables. Por lo tanto, con este tipo de diseño no se pueden conocer los riesgos, ni tal vez solo asociaciones entre variables. El riesgo es un parámetro que se mide muy bien con los diseños que vamos a ver en la próxima clase, que son casos y controles y cohortes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ninguna otra. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? No está entrecortado. Sí, doctor, se escucha. Se escucha bien. Muy bien. Acá tenemos diversas características para poder diferenciar entre estos estudios de prevalencia e incidencia. Pero eso se explica mejor en esta imagen que les preparé acá. ¿Qué es un estudio de prevalencia? Que es lo que estaba explicando recién. Cuando un investigador junta una muestra y a todos les mide las mismas variables simultáneamente, sin poder identificar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Ejemplo, en la muestra de alumnos del segundo año, mido al mismo tiempo el peso, la talla, el tabaquismo, sedentarismo, la cantidad de ejercicios que hacen, el tipo de dieta que hacen, etcétera. Todo al mismo tiempo. Al ser una medición que se llama transversal, porque al mismo tiempo se mide todo, es un estudio que temporalmente, con respecto al tiempo, es un estudio retrospectivo, porque cuando yo busco la presencia de obesidad, la misma ya estaba presente, por eso pude detectarla. Cuando busco sedentarismo y encuentro, eso ya estaba presente, ese hábito sedentario. Por eso siempre los estudios de prevalencia de corte transversal son estudios retrospectivos. Lo mismo cuando hago una encuesta. ¿Se recuerdan que dimos la clase pasada? Si yo hago una encuesta para saber los hábitos de lectura de los estudiantes del segundo curso, cuántas horas estudian, de qué material estudian, con quién estudian, etcétera. Todas esas son preguntas para un cuestionario o una entrevista. Cuando yo mido eso, la medición se hace en una sola ocasión y cuando detecto que estudian de libros o estudian de medios virtuales, eso ya estaba presente o ausente. Entonces ya no se puede más modificar, ya está, viene del pasado. Por eso es retrospectivo. Ahora, ¿qué es la incidencia? La incidencia consiste en el investigador
que toma un grupo de pacientes o de sujetos que no tienen el fenómeno de interés y les observan el tiempo, les sigue evaluando diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, según la pregunta de investigación, y va buscando con cada medición la aparición de el fenómeno que les interesa. Vamos a suponer, con el ejemplo que dijimos de la obesidad, si yo junto en el primer curso una muestra de alumnos de la carrera de medicina que tienen peso normal y les voy midiendo su peso y su talla cada un mes o 2 meses y voy detectando que en el mes número 1 apareció una persona que subió de peso. Ya está en rango de preobesidad, obesidad. Sigo observando la muestra y encuentro que más adelante, en el segundo o tercer mes, apareció otro. Sigo observando mi muestra y en los siguientes meses encontré otro más. Como ven, este diseño, ¿qué le caracteriza? En primer lugar, que con respecto al tiempo es prospectivo, porque cuando se conformó la muestra de sujetos que van a ser seguidos, la afección o enfermedad o el fenómeno, en este caso obesidad, estaba ausente y fue apareciendo en algunos de ellos. Y otra característica es que, por lo tanto, eso lo hace que sea prospectivo. Y segundo, que exige que la evaluación sea múltiple. Tengo que hacer muchas mediciones para poder ir detectando y no es transversal una sola vez y es longitudinal. ¿Por qué? Porque yo les voy siguiendo en el tiempo. Longitudinal y prospectivo. Otra diferencia entre prevalencia e incidencia es que la forma en que yo informo los resultados es diferente. ¿Cómo voy a informar una prevalencia de obesidad? Voy a decir que la prevalencia de obesidad entre los alumnos de tal año de la carrera es de 15 o 20%. Se mide entonces en porcentajes. O puedo usar una variable cuantitativa, ya saben de qué estoy hablando. Y puedo decir que a ver, ¿qué podemos decir? La glicemia promedio de los estudiantes de medicina en tal ocasión fue de tantos miligramos por decilitro, según sea variable cuali o cuantitativa. ¿Cómo voy a informar los resultados de una incidencia de sobrepeso, obesidad? La incidencia se informa diferente. Si yo encuentro 3 nuevos obesos en 6 meses de observación en una muestra de 50 alumnos, entonces ese resultado no va a estar ya expresado en una frecuencia o proporción. Tengo que expresar de otra manera. Y esa manera sería en una muestra de 50 alumnos, se detectaron 3 casos nuevos. ¿Por qué digo nuevos? Porque al comienzo no tenían ese fenómeno de sobrepeso. 3 casos nuevos y tengo que mencionar el periodo de observación en 6 meses. Como ven, la expresión de la incidencia es diferente a la expresión de la prevalencia. La incidencia sirve entonces para detectar casos nuevos que van apareciendo en el tiempo en una muestra que no tenía la afección o fenómeno al momento de ser reclutados. ¿Hay alguna duda con respecto a estos conceptos? No.
Ninguna duda. Bueno, vamos a ahondar en detalles. Entonces, ¿qué tienen en común y qué tienen de diferencia la prevalencia y la incidencia? Ambos son estudios observacionales. Eso ya habíamos visto acá. Ambos son observacionales. La toma de muestras o los casos a ser identificados en el de prevalencia es transversal, o sea, una sola vez nomás hay que medir. En cambio, para detectar casos nuevos, tenemos que hacer varias mediciones en el tiempo. A eso se le llama longitudinal. Esa es la característica del estudio entonces de incidencia. Temporalmente, el estudio de prevalencia característicamente es retrospectivo, porque cuando encontramos la enfermedad ya estaba presente, ya apareció antes, por eso detectamos. Es muy difícil hacer un estudio de prevalencia prospectivo. Y en cambio el estudio de incidencia, la característica es que es prospectivo. ¿Por qué prospectivo? Porque no estaba presente al momento de conformar mi muestra. Fue detectándose a medida que aparecía esa enfermedad o ese fenómeno. Entonces, como ven, acá hay dos grandes diferencias en la toma de muestras y en el marco temporal. ¿En qué se asemejan ambas? En que son descriptivas. No hay nada analítico, como vamos a ver en los próximos diseños que son analíticos en las próximas semanas. Siguiendo con las semejanzas y diferencias. El estudio de prevalencia y el estudio de incidencia no requieren hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es un enunciado donde uno presupone que puede encontrar. El estudio de prevalencia y incidencia no requiere hipótesis, pero cuando hacemos este tipo de diseños que miden los riesgos o voy a hacer una intervención para ver qué remedio es mejor que el otro, necesito una hipótesis para poder después definir según el resultado que encuentre, con cuál hipótesis me quedo. Vamos a hablar más adelante de las hipótesis. Entonces, un estudio de prevalencia, si alguien les dice cuál es su hipótesis, no tiene hipótesis, no requiere hipótesis, porque no hay nada que hipotizar o presumir, simplemente se busca y se encuentra o no. Los resultados, ¿cómo vamos a terminar resumiendo? Cuando terminamos de juntar los datos, en el estudio de prevalencia, si una variable cualitativa, vamos a hablar de frecuencias y porcentajes. Si es una variable cuantitativa, lo mejor es a través del promedio y su desvío estándar. Esto va a ser tema de otra clase para poder entender mejor. ¿O ustedes ya dieron algo de estadística? ¿Ya Creo dieron que algo? no se entra en el tema, profe. No se entró todavía en el año anterior ni este año. Bueno, vamos a No. ver después cómo se calcula esto y cómo se interpreta. Entonces, depende del tipo de variable, yo expreso en porcentajes o en promedios y desvíos estándar. En cambio, cuando el estudio de incidencia, la manera de presentar los resultados es totalmente diferente. Tengo que expresar los casos nuevos que aparecieron en el tiempo de observación que yo decidí. Días, semanas, meses, años, horas, depende de lo rápido que aparezca el fenómeno. Entonces, la expresión del resumen de los resultados es también totalmente diferente. ¿Qué otra característica suelen tener más bien de diferencia? El estudio de prevalencia es un estudio que lleva poco tiempo, es breve. Por ejemplo, si quiero saber la prevalencia de sobrepeso, obesidad a los alumnos, en un día, en una hora, yo les peso a todos y le tomo la estatura a todos y ya tengo los resultados en breve tiempo.
y eso hace que mi costo también sea bajo. O cuando me voy a revisar expedientes, me voy a revisar los expedientes de los internados en el hospital militar con pacientes con neumonía y quiero saber cuántos de ellos fallecieron. Reviso 50 fichas de pacientes con neumonía y encuentro que fallecieron 5. Y eso puedo hacer, esa revisión, a veces está todo en medio informático, rápidamente, requiere poco tiempo y hace que mi costo del estudio sea muy bajo. En cambio, el estudio de incidencia, al hacer un estudio prospectivo, requiere más tiempo. El tiempo es más largo. ¿Y qué tan largo? Va a depender del tiempo de observación, de cuánto tarda en aparecer ese fenómeno. ¿Ustedes ya dieron bacteriología? ¿Cómo, profe? Bacteriología o microbiología ya están dando o dieron. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren saber la incidencia de colonias nuevas de una bacteria que sembraron en una placa de Petri, ¿cuánto tiempo les parece que tienen que estar observando para ver qué tan rápido crece esa bacteria formando colonias? ¿Cuánto tiempo de observación voy a requerir? 24/72 sería. Exacto, hablamos de horas. Vos me estás hablando de horas, así mismo, porque el fenómeno aparece rápidamente. Pero si yo quiero observar la incidencia de alumnos que estaban con normopeso y luego van engordando durante la carrera, ¿cuánto tiempo tengo que observar para detectar a obesos nuevos? Meses y años, pues. Claro, meses y años, no aparece en una semana. ¿Mm? Eso hace también que muchas veces el estudio de incidencia tenga alto costo, porque requiere muchos recursos nuestros para poder monitorear a esas personas y ver, medirle constantemente, en este caso, su peso y su talla. ¿Mm? Bien, entonces, estas diapositivas también son importantes si quieren hacer screen de pantalla, en qué se parecen y en qué se diferencian estos estudios o diseños de prevalencia e incidencia. Tienen varios aspectos en común y varios aspectos que los diferencian. ¿Qué utilidad tienen estos estudios transversales o de prevalencias? Son muy útiles para poder describir las variables y cómo se distribuyen. Por ejemplo, puedo saber que el sobrepeso es mayor en las mujeres, pero la obesidad es mayor en los hombres. Puedo decir que el sedentarismo es más común en las mujeres, pero el ejercicio, este tipo deportivo, es más común en los varones. Esos patrones puedo saber cuando describo las variables. Y me permite también examinar posibles asociaciones. Por ejemplo, encuentro que los que tienen sobrepeso, obesidad, son fumadores. ¿Será que el tabaquismo es la causa de su obesidad? ¿O el tabaquismo es porque son más ansiosos y al mismo tiempo más comilones? No puedo saber, pero me llamó la atención que la mayoría de los obesos eran fumadores. Entonces me va a permitir hacer una segunda investigación para tratar de determinar si hay relación entre tabaquismo y obesidad. Para eso voy a requerir hacer estudios que evalúan riesgo, que son los diseños que vamos a ver más adelante. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay relación entre tabaquismo y obesidad?
No, profe. ¿No? Sería relacionado, tabaquismo sería relacionado a enfermedades pulmonares. Más bien enfermedades pulmonares, cardiovascular, arteriopatía periférica, muchas enfermedades, cáncer, todo. Bien. Entonces, cuando termino de juntar mis datos, ¿cómo voy a procesar esos datos o variables? Solamente voy a describirlas. Cuando son variables cualitativas, en frecuencias y porcentajes. Hubo 5 pacientes, personas con sobrepeso que equivale al 10%. ¿Mm? Esa es frecuencia y porcentaje. Y cuando es variable cuantitativa, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Qué son esas? Son medidas que me resumen una variable cuantitativa. Por ejemplo, el colesterol de los alumnos. ¿Cuál es su promedio y qué desvío estándar tiene? En próximas clases vamos a explicar qué es desvío estándar. Cuando hacemos solamente descripción de variables, no podemos realizar inferencias analíticas. No podemos llegar a la conclusión de que porque fuma es obeso. No se puede llegar a esa conclusión. Eso se llama inferencia analítica. No se puede hacer eso. ¿Qué ventajas entonces tiene este estudio descriptivo? Que es rápido, barato, sirve para establecer prevalencias de una enfermedad o factores de riesgo. Es un estudio rápido, económico y suele ser el primer paso para un estudio más sofisticado, un estudio de cohortes o un experimento. Por ejemplo, si encontré que hay más sedentarismo entre los obesos, me va a permitir implementar medidas como para que hagan ejercicio y ver si van bajando o si dejan el cigarrillo, si van bajando de peso. Eso ya es un experimento porque hay intervención. Pero eso voy a poder hacer porque en mi estudio descriptivo encontré esa asociación. Otra ventaja que me permite describir características demográficas y variables clínicas. Y ya dije que puede revelar asociaciones que estaban ocultas. La desventaja no permite establecer relaciones causales. No puedo decir que si hay esta frecuencia se debe a esta causa. No se puede. Y tampoco son adecuados para enfermedades raras. Por ejemplo, yo quiero buscar una tiroiditis de Hashimoto entre los alumnos de la carrera de medicina. Por más de que tome todos los años, esa tiroiditis es sumamente rara y sobre todo en jóvenes. Entonces, no me va a servir eh, buscar enfermedades raras cuando mi diseño es observacional descriptivo. Voy a requerir un tamaño de muestra muy grande. Bien, ya definimos lo que es prevalencia. La prevalencia es una proporción de sujetos de una muestra que tiene una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado. ¿Cómo se calcula? Colocando en el numerador el número de sujetos que tienen la enfermedad sobre el total de la muestra. Por ejemplo, la prevalencia de obesidad se calcula 111 obesos sobre el total de la muestra 270, me da un valor de 0,41, pero para expresar en porcentaje, multiplico por 100 y así tengo esa expresión en porcentaje, que es una manera muy fácil de interpretar, porque decir 0,4 cuesta interpretar en nuestra mente, pero un cambio de porcentaje es más interpretable. Bien, la prevalencia es un valor que oscila entre 0 y 100%, que es la escala máxima. Muy bien. En cambio, la incidencia, repito, es el número de casos nuevos de una enfermedad o de un fenómeno, no hace falta que sea una enfermedad, que se desarrolla en una población, en una muestra realmente,
en un periodo de tiempo determinado. ¿Y cómo se calcula? Colocando en el numerador todos los casos nuevos que observamos durante el periodo de seguimiento, dividido el total de esa muestra o población en riesgo que conformamos al iniciar la investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia de diabetes en el Paraguay? En el Paraguay hay 270 casos nuevos de diabéticos por año, por cada 100.000 habitantes. Esa es la manera de expresar una incidencia. Como ven, siempre tiene que figurar el término de casos nuevos, el periodo de estudio, en este caso es año, porque semana no tiene sentido. Y tiene que incluir también la muestra sobre la cual se trabajó. Puede ser por millón, por 10.000, por 1.000. Va a depender de la pregunta de investigación. Pero la expresión es totalmente diferente. Bueno, estas son preguntas de exámenes. Si sale esta expresión, ¿qué es lo que se está queriendo significar? ¿Una prevalencia o una incidencia? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la incidencia? No tiene dimensiones, varía de 0 a 1, depende del tiempo de seguimiento y su principal limitación, que es un índice que viene de un grupo o cohorte fija, que se sigue durante el tiempo, pero durante ese seguimiento pueden perderse individuos. Por ejemplo, hay individuos que se mueren, otros que viajan, otros que no quieren más colaborar. Entonces, mi muestra se va achicando. Esa podría ser una limitación. La incidencia es una tasa. ¿Qué es una tasa entonces? Es una expresión donde en el numerador se colocan casos nuevos y en el denominador el total de la muestra y se contempla el tiempo de estudio. A eso se le llama tasa. Por lo tanto, la incidencia es una tasa. No existe la tasa de prevalencia. Está mal usado. Es una incorrecta utilización del término tasa. Esta diapositiva les puse porque hay muchos artículos que explican cómo debe usarse esta terminología. Entonces, la incidencia es una tasa. Finalmente, ¿qué nos dice la prevalencia y la incidencia? La prevalencia nos dice la frecuencia de una afección en un momento dado, transversal. Y muchas veces las diferencias de prevalencia se usan para realizar estudios epidemiológicos y planificar servicios médicos. Por ejemplo, en el departamento central, la prevalencia de suicidios es de 5%. La prevalencia de suicidio en el Chaco es 0,5%. La prevalencia de suicidio en el Alto Paraná es 2%. Como ven, hay diferentes valores de prevalencia. ¿Cuál les parece a ustedes que va a requerir que el ministerio haga intervenciones de salud mental para evitar esos suicidios? ¿Dónde les parece que debe hacerse con más frecuencia? Hola. Bueno, se voy a preguntar en el examen entonces. ¿Y qué nos dice la incidencia? La frecuencia que aparece en casos nuevos en un tiempo determinado. Bien, este es un resumen de lo que es la prevalencia y la incidencia, cómo se calcula, cómo se halla
Y en resumen, la prevalencia es una proporción y la incidencia es una tasa. Esto ya había mostrado. Y para terminar la clase, me gustaría que me digan qué diseño les parece a ustedes que corresponde hacer para estos temas de investigación. A ver, Pedro Pablo. Profe, escucha, tengo un problema acá con el audio. Bueno, pero intentá y conectate. No, ya ¿Qué- tenía mi auricular, más que no andaba. Bueno, procuren que todo funcione. ¿Qué tipo de diseño te parece que acá es el más adecuado para saber la frecuencia de efectos adversos a la vacuna antigripal que se está empezando a aplicar hace un mes? Observacional, descriptivo puede ser. Claro, observacional descriptivo, pero ¿va a ser de prevalencia o de incidencia, te parece? Prevalencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vas a juntar los datos? Por la, eh, ¿Va a ser una medición o mediciones sucesivas? ¿Cuál, por ejemplo, un efecto adverso a la vacuna? no, perdón, profe, es el otro. ¿Vos Es te vacunaste contra incidencia. la antigripal? ¿Te No. pusiste? ¿Qué efecto adverso te parece que puede tener? Y Fiebre. dolor, seguro. ¿Dolor de qué? Dolor Dolor de de cabeza cabeza. puede ser. Tal vez dolor de cabeza, dolor en sitio de inyección, una febrícula. Bueno, ¿qué tipo de diseño vas a aplicar acá? ¿Transversal o longitudinal? Transversal. Porque se va a hacer Claro, una vez más, sí. una vez nomás tenés que medir, porque si no aparece en 2 o 3 días ya no va a aparecer ese efecto adverso. Sí. Entonces es cuestión de preguntarle al vacunado al segundo o tercer día qué efecto indeseable tuvo después de la vacuna. Y ahí vamos a ver con qué frecuencia apareció. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Acá tenemos otra pregunta. Santi, Profe, ¿qué diseño aplicarías acá para saber la frecuencia de secuelas pulmonares de la neumonía por COVID? profe ¿Vos sabías transversales que también. transversal una sola vez vas a medir? Sí, sí, porque tiene que tener COVID para Sí, saber. sí, cierto, COVID, pero esas secuelas pueden ir apareciendo, no ¿y cuándo medirías eso? ¿Al alta o pueden aparecer semanas después? Esas secuelas. Fibrosis pulmonar, por ejemplo. Y podría aparecer semanas después, profe. Entonces, ¿cuántas mediciones necesitas hacer? ¿Al alta? Y me imagino que varias, profe. Varias. Entonces, ¿qué diseño vas a necesitar? ¿Uno de prevalencia o de incidencia? Prevalencia tiene que ser, profe. Recién terminé la clase. ¿Quién ayuda? De incidencia, otro. Incidencia. Incidencia. Casos nuevos de secuela pulmonar, fibrosis, por la cantidad de sujetos que voy siguiendo y por el tiempo. ¿eh? Por el tiempo de observación. Con unos meses yo ya puedo saber. Si he pasado 6 meses no apareció ninguna complicación, ya no va a tener ninguna secuela. Esto requiere entonces un estudio de incidencia. Esto yo sé por lo que sé de medicina, por lo que sé de sentido común. ¿Quién iba a hacer un estudio de lesiones deportivas?
¿Quién era? Bueno, Jorge. Lorena Rúa. Carlos Báez. Bueno, esos están todos ausentes. Mercedes Báez. Presente. Ay, ¿Se ve esta diapositiva? Sí, Mercedes. profe. Bueno, ¿qué diseño vas a tener que implementar para responder a esta pregunta objetivo? Dale, Mercedes. ¿Quién le ayuda? ¿No sería, doctor, observacional descriptivo Sí. de ¿Prevalencia o incidencia? Lo que quiero saber. prevalencia? Prevalencia. O sea, una Algo sola así. vez voy a ver quiénes tienen lesión y quiénes no. Yo opino, profe, que al ingresar a la academia militar a los cadetes, ahí se le tiene que hacer el estudio para saber cuántos tuvieron lesiones. Pero todavía no entraban cosanitos, ¿verdad? No, diría, al pasar ese periodo de prueba de ejercicio físico y eso que se le hace a la policía, creo que a la academia militar, creo que en ese tiempo lo que se refiere el enunciado, ¿verdad? Y quiero que me expliquen por eso. Se no Una podría supone vez ser que que una vez que de ingresa No al puede ser de periodo, incidencia, doctor. incidencia, doctor, no puede ser. incidencia. Pues yo tengo que, Exacto. de un inicio, tengo que ver el cambio, el progreso. Y mediante eso voy a Exacto. ir dándome cuenta qué tipo de lesiones y cuánta proporción, etcétera. Exacto. Si ingresan 100 a la academia, y les observo durante un año y encuentro que hubo 10 lesionados deportivamente, no es que se pelearon borrachos ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo va a ser mi expresión final? La incidencia de lesiones deportivas fue de 10 casos por 100 cadetes por un año de observación. Esa es la incidencia. ¿Qué les parece si durante la pandemia la incidencia fue medida en el hospital, en la academia militar? Y se encontró que la incidencia era de 10 cadetes lesionados por cada 100 por año. Pero antes de la pandemia, la frecuencia era de 30. Hay una diferencia de incidencias. ¿Por qué podría ser eso? Por la restricción de los deportes, podría ser, doctor. Puede ser restricción de los deportes de contacto, por ejemplo, ¿verdad? por el aumento de la frecuencia de los deportes.
No, pero durante la pandemia disminuyó la incidencia. ¿Mm? La incidencia era mayor antes de la pandemia y disminuyó con la pandemia. ¿Eh? Y una explicación podría ser eso, pero eso no podemos decir con este tipo de diseño, necesitamos hacer otro tipo de diseño. ¿Eh? Ven ustedes cómo se interpreta y qué utilidad tiene un estudio de incidencia. ¿Eh? Entonces, para responder a esto, no basta medir una vez, hay que seguirles en el tiempo. Entonces, un estudio observacional, prospectivo, longitudinal. El que no entendió eso todavía me avisa. Voy a explicarle bien, porque si eso no entienden, no valió la pena estar acá. A ver, ¿cómo puedo responder a este tipo de interrogante? ¿Qué tipo de diseño necesito aplicar? Mire que estamos practicando ya para el examen y para lo que es la vida. Observacional descriptivo puede ser, profe. Sí, hoy toca observacional descriptivo, pero hay dos, ¿es de prevalencia o de incidencia? De incidencia podría ser. De incidencia. Puede ser. Pueden ser, ¿cómo haría un estudio de incidencia? Yo detecto adolescentes de varios colegios, sumo en total 1000 adolescentes y les controlo en el tiempo, mes por mes, año por año, y finalmente determino la incidencia de embarazo en adolescentes. Es factible. ¿Y cómo haría un estudio de prevalencia? Si yo me voy a la maternidad de varios hospitales y pregunto la edad de las embarazadas, ¿qué voy a estar determinando? ¿La prevalencia o incidencia? La prevalencia de la... Prevalencia. Prevalencia. Ahí va a ser la prevalencia. Va a depender del tiempo que ustedes dispongan, de la plata que disponen para poder hallar la incidencia o la prevalencia para esta pregunta, para este tema de investigación. Entonces, lo que quería hoy mostrarles es cómo se asemejan y cómo se diferencian estos dos diseños observacionales descriptivos. ¿Cuándo es más adecuado uno u otro? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe. ya no me No, escriban no. más nada en el chat porque no puedo leer.